Soy Juan Ramírez, profesor de Historia. Hoy les voy a hablar sobre los regímenes políticos. Los regímenes políticos se definen como aquella forma en la cual los estados se organizan. Pero creo que esta definición no es suficiente para comprender el concepto. Para explicarlo mejor, vamos a plantear 3 preguntas. ¿Cómo acceden los gobernantes al poder? ¿Cuánto poder tienen los gobernantes sobre los ciudadanos? ¿Dónde están estipuladas las reglas de estas relaciones? Dependiendo de las respuestas que le demos a estas preguntas, vamos a saber cuál es el régimen político de cada país. Vamos a empezar por el régimen político democrático. Los gobernantes son elegidos en elecciones libres, donde participan todos los ciudadanos, tanto como gente que puede ir a votar y elegir a los gobernantes, como postularse para ocupar cualquier cargo público, incluso la presidencia de la República, por ejemplo. Y aquí deben suceder 2 cosas muy importantes. Primero, que los gobernantes se mantengan durante periodos cortos en el poder. Y segundo, que cada cierto tiempo se cambie de gobernantes, para que no sean las mismas personas las que gobiernan siempre y todos tengan representación. En una democracia todos son iguales ante la ley, incluso los gobernantes. Y aunque las leyes establecen varias limitaciones, el principio fundamental de todo el marco jurídico es defender las libertades individuales. Libertad de tránsito, el derecho a la vida, libertad de expresión, etc. También hay libertad de pensamiento. Eso significa que yo puedo escoger la religión, la ideología o la manera de pensar que a mí más me guste y hacerlo con tranquilidad, sabiendo que el Estado no me va a reprimir. En la democracia además hay división de poderes. Eso significa que hay diferentes gobernantes, el presidente, los diputados, los alcaldes. Esto para que el poder no se concentre en una sola persona y gobierne en su propio beneficio. Y la base de toda la democracia: las leyes tienen que estar escritas de forma clara y accesibles para todos los ciudadanos. Cada país tiene su constitución política: Costa Rica, Francia, Estados Unidos, etc. Si alguna de estas condiciones que hemos explicado aquí no se cumple, no podemos hablar de democracia. Déjenme en los comentarios su opinión acerca de si Costa Rica es o no un país democrático, o el país en el cual ustedes vivan. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los regímenes dictatoriales. Existen 2 formas de que los dictadores lleguen al poder. La primera es mediante un golpe de Estado utilizando la fuerza militar, como hizo Yanín Áñez en Bolivia hace poco. También hay dictadores que fueron electos democráticamente, pero una vez en el poder hicieron todo tipo de artimañas ilegales para mantenerse en el poder, como ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela. Por lo general, los dictadores buscan mantenerse en el poder de forma infinita, como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, o como lo quería hacer Evo Morales en Bolivia, o como lo hace Vladimir Putin en Rusia. En las dictaduras no hay libertad de expresión, es lo primero que quitan. Cualquier medio, dígase periódico, canal de televisión, que critique al gobierno va a ser censurado, va a ser cerrado, va a ser perseguido, y cualquier persona que se manifieste o proteste en contra de las medidas del gobierno va a ser encarcelado sin juicio, etcétera, etcétera. Tenemos muchos casos en América Latina. Aunque en las dictaduras a veces nos encontramos las leyes escritas, en la práctica no se cumplen porque el dictador y los grupos allegados pasan por encima de la ley, además de que controlan los tribunales de justicia. Bueno, eso pasa también a veces en las democracias. En la actualidad hay varias dictaduras en el mundo. Conocemos el caso de Venezuela, en Tailandia, en Bielorrusia, en Egipto, en Somalia. La lista es larga. Los regímenes islámicos. Bueno, aquí no hay una forma definida de cómo se van a elegir a los gobernantes. Encontramos monarquías hereditarias en Arabia o en Qatar, o países islámicos donde hay elecciones presidenciales, como es el caso de Irán. Pero todos tienen algo en común:
La separación entre política y religión no está como muy clara. Los líderes políticos a veces también son líderes religiosos o se dejan influenciar mucho por ellos. Y además de que las leyes se basan principalmente en el Corán, su libro religioso. Algunos países tienen restricciones y prohibiciones más fuertes que otros. Por ejemplo, en Arabia están prohibidas las escenas amorosas y consumir cualquier tipo de alcohol. En Nigeria, las mujeres que cometen adulterio son condenadas a morir lapidadas. Y en Irán, las mujeres no pueden asistir a la universidad ni a un partido de fútbol. ¿Y por qué todo esto? Bueno, principalmente porque todas estas prohibiciones están implícitas en el Corán y de ahí se desprende que en la vía pública la sociedad se controla también con ellas. Regímenes unipartidistas. Bueno, aquí lo que pasa es que solo hay un partido político, es decir, hacen elecciones pero solo hay un candidato. O como en el caso de China, que el mismo partido que está en el gobierno se inventa un partido minoritario, pero es manejado por este. Es así algo como un perfil falso. Aquí la libertad de expresión está totalmente restringida. Está prohibido protestar contra el gobierno o criticarlo. Incluso a veces las redes sociales, como esta que estamos utilizando aquí, son censuradas. El gobierno controla los medios de comunicación. Bueno, a veces en las democracias pasa que los medios de comunicación controlan al gobierno, pero bueno, eso es otro tema. Aunque las leyes están escritas, parece que fueron diseñadas para que el mismo grupo de camaradas se mantenga en el poder. Bueno, en las democracias también a veces pasa. Bueno, países como unipartidismo encontramos a Cuba en América Latina y los conocidos casos de China y Corea del Norte en Asia. Populismo. Bueno, el populismo no es estrictamente un régimen político, es más bien como una actitud o una forma de actuar de los gobernantes. Entonces vamos a hablar de él. El populismo se da cuando un gobernante toma medidas para contentar a la mayoría de la población, aunque esas medidas traigan consecuencias negativas a futuro. Por ejemplo, que el presidente diga o decrete que nadie va a pagar los préstamos en 6 meses. Entonces la mayoría de la población nos podríamos poner muy contentos por eso, pero traería consecuencias nefastas para la economía que después pagaríamos todos. Bueno, los gobernantes a veces toman estas posturas populistas para contentar a la población y que la gente después vote por ellos en las elecciones o les dé su apoyo en determinado momento. El ejemplo vivo de populismo en América Latina en la actualidad es Nayib Bukele en El Salvador. Aunque si nos remontamos a la historia, encontramos a Juan Domingo Perón en Argentina y Getúlio Vargas en Brasil. Entonces, los regímenes políticos implican la forma en cómo los gobernantes acceden al poder, la forma en cómo estos gobernantes se relacionan con los gobernados y dónde está estipulada y controlada esta relación entre gobernantes y gobernados. Espero que esta explicación les sea provechosa para estudiar en la casa. Hasta pronto.